Resulta que yo les he dicho a ustedes en alguna otra ocasión que los judíos pues se sentían el pueblo elegido y que fuera de ellos Dios a los demás como que no los quería mucho. Sí, a los extranjeros, a los romanos, a los galileos, a los samaritanos, eso no los quería mucho. Sí, ellos eran el pueblo puro y tenían una lista de alimentos que no podían comer y tenían que lavarse siempre para entrar al templo, para comer. Ellos eran puros, porque entre más puros estuvieran, se acercaban al Dios que era muy puro. ¿Tiene sentido? Ustedes no saben si, quién sabe qué respondo, porque después quién sabe con qué me sale. Era la mentalidad judía. Entre más puro esté, me puedo acercar al Dios que es muy puro. De tal manera que casi todos los demás eran impuros y no gozaban de la gracia de Dios. Pero internamente también, o sea, no solo los extranjeros, sino internamente también había personas impuras dentro del judaísmo. ¿Y cómo sabíamos que eran impuras? Lo que voy a decir, porque eran, por ejemplo, mujeres. Todas las mujeres eran impuras para el mundo judío, ¿sí? Pero también quienes tuviesen alguna enfermedad, Dios los había castigado. Y si Dios los había castigado, nadie tenía que tener misericordia de ellos. O sea, si Dios lo castigó, por algo será, que generalmente eran pecados de sus antepasados. Entonces, ¿estamos claros? Dentro del mismo judaísmo había judíos como más cercanos a Dios y como otros no tan cercanos. De tal manera que en Jerusalén, en el templo, había lugar para los fariseos y los sacerdotes y los levitas que se acercaban al lugar más sagrado y estaban más cerca de Dios. Pero en las puertas estaban los mendigos, los enfermos, ahí esperando. El día de su muerte será. Pero había un estanque en la puerta llamada de las ovejas, muy bien, en Betzatá, también se le llama Betzatá, tiene otro nombre también. Ahorita se me olvidó el nombre. Incluso el otro nombre es más común. Entonces, había el mito, la creencia, que cuando eso se removía el agua, el primero que se botara allá se sanaba. Incluso algunos llegaban a pensar que era un ángel de Dios el que movía el agua y el primero que estuviera ahí, ¡pum!, se botaba. Entonces, había ahí muchos enfermos esperando a que se removiera el agua para poder ser sanados. O sea, si eran sanados, se entendía que Dios había perdonado sus pecados. Todos estaban esperando que el agua se removiera. Si yo entro y me sano, Dios me perdona mis pecados. Me reconcilio con Dios. Bueno, pilas que eso es más o menos. Bueno, pues resulta que lo que tenemos hoy es un Dios que no tiene esas distinciones y quiere enseñarnos que eso no es así, que no hay unos más cercanos a Dios y otros más lejanos a Dios porque Él lo quiera. Ah, bueno, ya el que por opción propia se aleja de Dios es otra cosa. Pero que Él rechace a alguien, no, falso, mentira. ¿Qué tenemos en la primera lectura? En Hechos de los Apóstoles. Ay, es un pasaje muy, muy bonito. Resulta que Pablo había evangelizado en Asia Menor. No sé qué tan bien estamos de geografía. Asia Menor. Él ya había evangelizado, había hecho un viaje. Y cuando estaba visitando nuevamente sus congregaciones de ese primer viaje, se le apareció en sueños un macedonio. Macedonio significa de Macedonia, ese reverendo como sabe. Pero Macedonia, ¿qué significa? Europa. Entonces, cuando ese macedonio se le aparece y le dice, ven a salvarnos, Pablo entiende que Dios quiere que su mensaje vaya más allá de las fronteras de Asia Menor. Esto es importante. Esto es importante porque primero los apóstoles creían que Jesús los había enviado a evangelizar solamente a los judíos y se concentraron en Jerusalén y en Judea. Pero después unos se atrevieron a ir a Samaria, otros se atrevieron a ir a Galilea,
otros se fueron hasta Antioquía, más al norte, otros se fueron a África, y Pablo, el más arriesgado, se fue hasta Asia Menor. Pero estando en Asia Menor, el macedonio le dijo, ven a salvarnos. Dios le estaba diciendo, yo no tengo distinción. Para mí no hay hijos de mayor o menor calidad, de mayor o menor cercanía. Ve a Macedonia. Mis hijos de Europa también necesitan conocer de la salvación. Pero no me voy a concentrar mucho en el texto de Hechos de los Apóstoles. Quiero concentrarme en el del Evangelio. Porque, bien, Pablo va a llevar la buena nueva hasta Roma. Y los primeros apóstoles lo van a llevar prácticamente al norte de África, parte de Arabia, Medio Oriente, Asia Menor y Europa. Listo. Pero hay un drama interior dentro del propio judaísmo, la discriminación de unos por otros. ¿Y qué tenemos en ese pozo? Tenemos una rapiña, y perdónenme lo que voy a decir, incluso entre marginados. O sea, ya están marginados por los hermanos superiores, los fariseos, los sacerdotes y los levitas. Ya estaban allá, proscritos. Dios no los quiere, quédense allá. Y estaban allá todos, pero había una rapiña interior porque cuando el agua se alborotaba, solamente uno se podía lanzar. Entonces el primero que se lanzaba, allá iba a parar. Y de pronto se sanaba. Y estaban todos concentrados. Entonces, claro, si nos colamos en una fila, donde apenas hay 10, ahora imagínense esta situación, donde era el tema de la salud física y la salvación eterna, la reconciliación con Dios. Entonces era una rapiña. Bueno, el que de pronto era sordo, pues bueno, podía correr y hasta ganaba. Al que de pronto estaba tullido de un brazo, pues corría y allá alcanzaba a llegar. El ciego, pues de pronto escucha y se lanza. Pero había un señor que estaba tullido, postrado ahí en una camilla. Entonces había esa rapiña interna y obviamente el que estaba tullido, el que no se podía mover, pues de razón llevaba 38 años, ¿no? Llevaba 38 años ahí, más de la mitad de su vida, porque la expectativa de vida en esta época no pasaba de los 50, 60 años, o sea, ya llevaba más de la mitad de la vida. Seguramente ya estaba resignado. ¿No? Ya de pronto veía volver el agua y de una, pero ¿para qué? Tanto enfermo se lanzaba y él ahí. A veces también, voy a hacer la pausa ahí, a veces también nos puede pasar a nosotros. Aquí hay muchas cosas que reflexionar. Voy a tratar de concentrarme en dos. Uno, ¿en qué tenemos puesta la fe? ¿En esos actos mágicos? ¿En esa superstición? ¿Sí? ¿En el chamán? ¿En el que lee la mano? No sé qué más leen, la huepanela, el tinto, el chocolate y todas esas cosas, el tabaco, el cigarrillo. ¿En qué tenemos puesta la fe? Le ligo al ser querido, todas esas cosas, le retorno a no sé quién, y entonces llevamos la foto, el cabello, llevamos... ¿En qué tenemos puesta la fe? O sea, ¿quién creen que nos va a salvar? A veces nos pasa a nosotros eso. Y tratamos del agüero, de la superstición, de la adivinación, y voy a del profesor Puerta, al de Salomón o al que sea, porque nos sentimos desesperados. Nos sentimos desesperados. Hágame algo, un baño, un riego, alguna cosa. Y ponemos nuestra fe en esas otras cosas. Pero también hay que reflexionar en lo que está pasando entre ellos. Hay una rapiña, hay una falta de solidaridad. Es la cultura de la competencia, la cultura del yo primero, la cultura de lo primero para mí, yo de segundo, yo de tercero. Es la cultura de que pasar por encima de los demás.
Y el otro, el que está peor que yo, no, de malas, yo voy adelante, yo voy primero. Es esa cultura que también hay allí. Y llega Jesús. Y llega Jesús y le dice a este hombre, ¿quieres ser sanado? Si las palabras, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, miren, primero, pues la pregunta, perdón lo que voy a decir. Lleva 38 años ahí, pues obvio que quiere ser sanado. Entonces la pregunta de Jesús, antes no hay como mirando ahí, como, ¿quiere ser? Pues claro que quiere recobrar la salud, pero ¿por qué le pregunta? Por lo que va a responder. O sea, uno, porque usted debe tener la fe para ello. Usted debe tener la fe. Pero ¿qué pasó con este señor? Con su respuesta demostró que no tenía fe en Jesús. Miren lo que dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le preguntó porque conocía el corazón de este señor. Y aunque estaba ante Jesús, aunque estaba ante el que podía darle la salud, él sigue confiando en el agua. ¿Quiere ser sano? Ay, pero es que... Y lo mismo, Jesús constantemente está al lado tuyo. No lo reconocemos como Él tampoco lo reconoce todavía como su sanador. Y seguramente tampoco lo reconocemos. Y Él le está diciendo, le está preguntando, ¿quieres resolver este problema? ¿Quieres recuperar la salud? ¿Quieres salir adelante? Y a veces nuestra respuesta es la del Señor. Ay, pero es que la sábila se me secó. Ay, pero es que la herradura no me funcionó. Ay, pero es que el cristal de cuarzo no sé qué. Ay, pero es que la pirámide de allí. Ay, pero es que el baloto no me lo gano. Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y seguimos echándole la esperanza y la fe a otras cosas que no son. Y Jesús ahí. Jesús tiene el poder de quitar esa maldición. Solo Dios podía quitarla, porque Dios para su mentalidad la había puesto. Si Jesús quita esa enfermedad, le está liberando de esos pecados que traía encima, esa maldición. Jesús, con el poder de Dios, le está rescatando esa situación y le está reincorporando a su vida social. O sea, es una sanación física, es una sanación espiritual, pero también es una sanación social, porque el que era proscrito, rechazado, marginado 38 años, Jesús le está diciendo ya, fuera esa condición. Aquí está, tú eres digno, tú eres hijo de Dios, eres parte de la sociedad, ya no hay maldición sobre ti, ya no hay castigo sobre ti. Nos corresponde ahora a nosotros hacer también la reflexión. Jesús está ahí, no lo vemos, y Él nos pregunta, porque Él es el que llega. Jesús no tenía que estar ahí estaban todos los enfermos. Jesús toma la iniciativa y Él se acerca, pero no lo reconocemos. Él se acerca y Él le pregunta a cada uno cuál es la necesidad que tiene, cuál es el drama que tiene, qué es lo que está pasando, qué necesita. Por favor, no le responda así. No le responda así. Porque ahí está demostrando, le está respondiendo que sí quiere, pero le está respondiendo que no cree que Él lo puede solucionar. Y bueno, también es un llamado a la solidaridad. También es un llamado a la solidaridad. Llevaba 38 años ahí, esperando. Cuando hay egoísmo, cuando hay esa competencia malsana, cuando pienso primero en mí, no hay realización, no hay plenitud. O sea, ahí era un grupo social, pero no había fraternidad. El lugar estaba lleno,
pero estaban solos. Vivían la soledad en medio de la multitud. Habían muchos, pero cada uno estaba abandonado. Cada uno tenía que ver por sí mismo. Esto también nos puede pasar a nosotros. Andamos solos en medio de multitudes. Porque no abrimos los ojos a entender que en medio de la solidaridad, en medio de la ayuda mutua, podemos salir todos adelante. Pero no, así nos enseñan. Primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. Así nos educan. En la competencia. No. Si nos damos cuenta, en el compartir, en la solidaridad, está también la solución. Y obviamente, poniendo la fe para quienes creemos, poniendo la fe en Jesús, Él está ahí, Él se acerca. Por más largo que sea el sufrimiento, este señor lleva 38 años, por más largo que sea el sufrimiento, tiene solución. Y vamos a salir adelante, y vamos a superar el mal, y vamos a vencer esa maldición, y vamos a recuperar la salud física, mental, espiritual, social, pero de la mano de Jesús. Cuando le reconozcamos y extendamos la mano, cuando Él nos dice, levántate, anda, queda sano, levanta tu camilla. ¿Y qué hizo ese señor? Se levantó. Luego a nosotros también nos corresponde levantarnos y caminar, no quedarnos ahí postrados, lamentándonos, quejándonos, levantarnos y andar. Y la última cosa, la última frase parecía muy sencilla, como que no hay nada más que decir. ¿Recuerdan la última frase? Muy bien, era un sábado. El Shabbat para los judíos era el día de descanso, era el día sagrado. No se podía trabajar, Jesús no podía curar. Pero, ¿qué más día del Señor que la obra de la sanación y de la salvación? Hoy es domingo. Para el mundo del cristiano, hoy es el día de dedicación al Señor. Hoy es ese Shabbat para nosotros, para el cristianismo. Incluso a veces también lo llamamos séptimo día, al domingo. ¿Sí? Como también para los judíos el Shabbat es el séptimo día. ¿Qué más milagro que hoy ustedes acá reunidos y todos los que están conectados por internet, congregados en comunidad? Hoy se hace el milagro, hoy Shabbat, hoy domingo, hoy se hace el milagro en cada uno de nosotros cuando nos acercamos y reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Y hoy, congregados en comunidad, cuando al final nos encontramos y compartimos el tinto, hoy han traído ustedes galletas, hoy han traído aromáticas, Alejandro, ¿y quién trajo las galletas? Ay, Dianita, trajo galletas y hay más galletas, hay mucho. Ese compartir, esa solidaridad, que no sea que cada uno viene por su lado, que no sea una iglesia donde no nos conocemos, que no sea una iglesia donde venimos, comulgamos y salimos corriendo. No, no. Eso sería replicar lo que está pasando en ese pozo. No. Que sea esta una comunidad donde nos conocemos, donde nos abrazamos, donde nos amamos, donde compartimos el cafecito, donde sabemos los dramas que estamos pasando y podemos tomar la camilla y salir y caminar. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.